Por favor, me confirman si se puede ver ahí la pantalla. Buenas noches, correcto, maestro. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bien. Buenas noches, vamos a desarrollar nuestro curso de hoy. Perdón, el chat acá. Lo pongo el chat acá por si alguien tiene consultas. Bien. Estamos en la tercera sesión de este curso de elaboración de proyectos productivos y planes de negocios para la innovación y el desarrollo. En esta sesión nos vamos a enfocar en lo que son los planes de negocio. Vamos a ver la estructura general de ellos. Como les manifestaba la semana pasada, ya cuando ustedes desarrollen este instrumento, el plan de negocios, van a encontrarse en una adecuación de la estructura, pero esta adecuación es idéntica, mantiene los mismos elementos generales y sobre todo mantiene el proceso de elaboración. No se va a generar una situación en la cual el plan de negocios va a tener otro inicio, va a empezar por la evaluación económica y va a terminar, qué sé yo, en el estudio de mercado o algo similar. Se va a generar siempre bajo el mismo esquema y sobre todo bajo los mismos procedimientos que vamos a ver el día de hoy. Bien. Entonces, el plan de negocios va a ser una herramienta orientada principalmente a desarrollar una propuesta de negocio. Esto se puede trasladar a los esquemas de apoyo del Estado, ¿no? Por ejemplo, Procompite, Avanzar Rural, Agroideas y otros más. Pero en todos los casos va a tener una estructura principal que habíamos comentado anteriormente, ¿no? Que va a estar vinculado a una cadena productiva y el eje de esa cadena va a tener que ser el mercado. Ese mercado va a ser determinante en cualquier plan de negocio, porque a raíz del análisis de ese mercado se va a realizar todo un ajuste, no solamente de la propuesta de intervención, es decir, de cómo se va a obtener el producto, sino incluso de la misma organización. El plan de negocios, en otros términos, va a venir a ser un similar, no a la profundidad y al detalle, pero sí tiene bastante similitud con el expediente técnico de un proyecto productivo, ¿no? Porque va a indicarnos de forma muy detallada el plan de negocios, cómo se va a implementar la propuesta, qué modificaciones, qué adecuaciones se tiene que realizar, qué criterios se tiene que tomar en cuenta para la adquisición o identificar los costos de inversión. Nos va a dar información también sobre las características que debe tener nuestro producto final y demás. Entonces, el plan de negocios de forma muy puntual va a prestar atención a dos tipos de análisis. ¿Ya? El análisis económico y el análisis estratégico. De estos dos análisis va a generarse el proyecto de inversión o plan de negocio. Ahora, de estos dos, del análisis económico y el análisis estratégico, ¿cuál es el determinante en un plan de negocio? Esto es un plan de negocio, por si acaso. ¿Cuál es el determinante? El determinante es el análisis estratégico. Esto es fundamental. Si nosotros hemos desarrollado bien todo el análisis estratégico, quiere decir que el análisis económico también está bien hecho. El análisis estratégico consiste en todo el reacomodo de la organización, consiste en
cómo se va a generar el producto que vamos a ofertar al mercado, qué características se tienen que tomar en cuenta en el proceso de producción, incluido las maquinarias, equipos y demás. Y el análisis económico simplemente es darle valor a todo eso que se ha analizado, que se ha visto en el análisis estratégico, y a partir de esos valores, es decir, de esos montos, de la monetización de todos esos elementos, se genera el cálculo de la rentabilidad, de los indicadores económicos en el BAN y el TIR. Y estos, por si acaso, el BAN y el TIR no son los que te van a decir que tu propuesta, que tu plan de negocio está bien formulada, etcétera, sino lo que te van a indicar es que toda la propuesta estratégica, toda esta evaluación estratégica que se ha desarrollado, efectivamente está bien hecha. Por eso, porque está bien hecha, se va a tener que, se ha obtenido un BAN que es superior a 1 y un TIR que es también superior a la tasa de descuento que nos han indicado, que puede ser 8, 10, 12 o otro valor que nos puedan haber planteado. Entonces, no olvidemos que lo medular en el plan de negocios es toda la evaluación estratégica. La evaluación económica viene a ser prácticamente, en otras palabras, viene a ser la parte más sencilla, ¿no? Porque ahí es darle valor, darle un monto de dinero a cada cosa, hacer sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, y en algunos casos potencias, y se determina ya la rentabilidad. La estructura general de un plan de negocio está constituido por una información general que son los datos de la organización, de la empresa, de la asociación, como fuese, el resumen ejecutivo, y de ahí estos elementos, estas partes que estamos viendo de la parte 3 a la parte 8, se desarrollan en este sentido. ¿Ya? Primero la gestión estratégica, luego la gestión de marketing, la operativa de personas, gestión legal y por último la gestión financiera. Es ese el orden que siempre se debe de manejar en los planes de negocio. Entonces acá le vamos a poner que esto va a ser A, esto B, C, D, E y finalmente F. ¿Ok? Sí, se tiene que desarrollar en ese sentido. La gestión estratégica va a ser, en líneas simples, un análisis de la organización, de la empresa, de la asociación, del grupo, como fuese, y un planteamiento de la reconversión de la misma, ¿no? Cómo está y qué queremos que sea la organización. Acá vamos a ver de toda la organización. Ojo, acá es de toda la organización, ¿no? ¿Qué quiere ser? Quiere ser una organización productora, hortícola, una organización ganadera, una organización agrícola, una organización de producción orgánica, etcétera, ¿no? Pero ahí es macro, es amplio, es toda la organización y todas las actividades que la organización podría hacer. La gestión de marketing ya está más orientada al producto, de todo lo que la organización puede hacer, en qué producto queremos nosotros plantear el plan de negocios. Acá va a estar el estudio de mercado. El estudio de mercado es determinante porque en ese estudio vamos a definir nosotros las características de nuestro producto, vamos a tener también el esquema de cuánto producto podemos ofrecer nosotros al mercado atendiendo las demandas del mismo. Luego está la gestión operativa, que ya es la producción propiamente dicha. Acá es el producto. En la gestión operativa es todo el acomodo
del proceso de producción, ¿no? Si va a ser orgánico, bajo qué patrones, qué esquemas, qué criterios y demás, qué insumos se va a incorporar y cosas así. Luego está la gestión de personas, que es el acomodo ya de la organización, pero orientada al producto, ¿no? Acá es la organización vinculada al producto. Cómo se va a constituir este espacio de la organización orientada a la producción de nuestro producto. Si se va a requerir un técnico de campo, un asesor, un especialista en comercialización, se va a tomar los servicios para la certificación y demás cosas, ¿no? La gestión legal viene a ser todo el acomodo al marco normativo. Todo esto, la organización, el producto, la producción, la organización relacionada al producto, tiene que estar acomodada al marco normativo, ¿no? La organización tiene que ser una persona jurídica o una agrupación reconocida por el Estado y con capacidad de poder desarrollar las actividades. El producto tiene que estar diseñado de acuerdo a lo que el marco legal indica, ¿no? Si es un producto orgánico, tiene que tener la certificación y se tendría que contar con el trabajo de una certificadora reconocida por el Estado. Si se está incorporando maquinarias, equipos, estos tienen que haberse adquirido y tienen que declararse según los lineamientos normativos respectivos. Y por último, ¿no? Por último está la gestión financiera, donde acá lo que vamos a hacer es darle valor a todos estos anteriores. Le vamos a dar valor a, B, C, D y E, ¿no? Cada acción, cada elemento va a reportar un monto de inversión. O sea, acá en la gestión financiera lo único que vamos a hacer es darle valores, ¿no? Darle valores monetarios a todas esas actividades, también calcular los márgenes de rentabilidad, las utilidades y finalmente determinar los ratios financieros, los indicadores financieros, el BAN, el PIB, la relación beneficio-costo o costo-beneficio. Es la parte final ya que se realiza, ¿no? Y de ahí, si necesitamos hacer algún ajuste, procederemos a retornar algunos de estos momentos anteriores, hacer los reacomodos necesarios, ¿no? Y volver a calcular estos indicadores de rentabilidad. Vamos a desarrollar esto indicando algunos elementos puntuales en cada uno de ellos. En la información general van a aportar datos sobre la empresa, la organización, el tipo de actividades que realiza o la actividad que realiza, si es la actividad agrícola, pecuaria, forestal no maderable, si es orgánica, convencional, si es agricultura sostenible, si es agricultura hidropónica, lo que fuese, ¿no? Pero acá es la información de la organización. Y luego, como bien claro dice, el o los productos, porque como es una organización, va a estar interesada en una cantidad X de productos y de servicios, ¿no? Por ejemplo, una organización floricultora, ¿no? Entonces quiere decir que pueden estar interesados en el desarrollo de rosas, de azucenas, de cartuchos, de colores, de plantas exóticas, qué sé yo. También la dirección, el número de contacto, si tiene RUC, esa información, ¿no? Indicando que los datos del representante legal de la organización para que éste pueda desarrollar las actividades de representación de la misma. En el resumen ejecutivo que se prepara al final de la propuesta del plan de negocio, lo que se suele hacer es pues exponer de una forma muy breve, muy concisa, muy puntual, los aspectos más relevantes del negocio, ¿no? Indicar
cuál es la tipología de la empresa, si es una sociedad anónima, cerrada, abierta, si es una SRL y demás. ¿Cuáles son los productos que va a ofertar? Resaltando el producto que va a ser materia del plan de negocio, y dentro de eso se va a destacar las ventajas del mismo, cómo se ha reconfigurado la organización, sobre todo orientada al desarrollo del producto o del plan de negocio. Cuáles son los objetivos y fines, cuál es la estrategia de marketing acá del producto, cuáles son las necesidades de inversión, los costos totales del plan de negocios y los indicadores financieros, ¿no? Se recomienda que sea pues entre una página, página y media, pero bajo ningún aspecto podría ser superior a 2 páginas este resumen ejecutivo, ¿no? Recuerden que es una exposición muy resumida y muy central de los aspectos más importantes. Luego viene ya el desarrollo de la gestión estratégica. En el formato de Agroideas, en el de Procompite, acá lo que van a encontrar ustedes es el análisis de la organización, el análisis de la cadena, el análisis del entorno, etcétera, ¿no? Cualquiera que sea esta situación, acá lo que van a hacer es definir claramente cuál es la visión, la misión de la organización, de la empresa, cómo se contemplan ellos, cuáles son el tipo de negocio. Acá es el negocio, acá no se está viendo el tipo de producto todavía, sino el negocio en forma genérica, ¿no? Como les decía, si es una organización de productores agrícolas, ¿no? Ahí, pues dentro de esta definición se puede incorporar una serie de productos agrícolas a explotar, desde maíz, alcachofa, papa, qué sé yo, maca, aguaimanto, y dentro de esto incluso puede ser pues un proceso de producción orgánico, un proceso de producción convencional, hidropónico y demás, ¿no? Entonces acá van a definir ustedes el tipo de negocio. Acá se reestructura la organización en líneas generales, ¿no? Acá también se va a indicar cuál es el mercado objetivo, dónde va a desarrollar sus operaciones, la localidad, el distrito o las localidades o los distritos, ¿no? Puede ser una organización que está afincada en un anexo, en una localidad, pero parte de sus miembros integrantes están distribuidos en 2 o 3 localidades. Entonces, todo eso viene a ser el ámbito de desarrollo de actividades de la organización. Y también es importante que acá resalten algunas de las diferencias comparativas de la organización frente a otras organizaciones, ¿no? Pueden haber muchas organizaciones, pero nuestra organización va a ser la primera que se va a certificar en producción orgánica, la primera que se va a involucrar en el proceso de transformación, de desecado de agua y manto, qué sé yo, ¿no? Luego plantean la visión de la organización. No se olviden, acá todavía estamos hablando de la organización, ¿no? ¿Cuál es la expectativa, mejor dicho, ¿no? La visión viene a ser la expectativa o cómo se pretende, cómo ellos se ven de acá a un futuro. Esto tiene que abarcar un periodo de 15 años más o menos, ¿ya? También la misión, es decir, cuál va a ser la razón de ser de la empresa, de la organización, de la asociación. Siempre tiene que estar orientada, ya cuando estamos hablando de planes de negocio, a satisfacer las necesidades de los clientes potenciales o existentes, ¿no? Si los clientes demandan productos inocuos, entonces la organización será pues una organización de productores que desarrollan sus actividades para generar productos inocuos de alta calidad, ¿no? O productos certificados y demás. También van a plantear los valores de la organización, ¿no? ¿Cuáles van a ser sus valores? Tienen que vincular estos valores a los contextos sociales, culturales, empresariales y ambientales. En el caso de las propuestas de Agroideas, de Procompite, etcétera,
¿ya? Es importante que más allá de vincularlo a valores empresariales, también los vinculen a valores sociales. De ahí viene el análisis FODA, es decir, el análisis de las externalidades y de los aspectos internos de la organización, ¿no? Recuerden ustedes que las palabras que empiezan con consonante corresponden al análisis interno y las palabras que empiezan con vocal corresponden al análisis externo. Entonces, las fortalezas y debilidades corresponden al análisis interno y las oportunidades y amenazas al análisis externo. El análisis interno va a permitir que se identifiquen aquellas acciones, si son favorables, fortalezas, que nos van a permitir superar las acciones o los aspectos desfavorables, es decir, las debilidades. Además, también tenemos que plantear un conjunto de acciones para que esas debilidades, esos aspectos desfavorables, no se presenten. Tengan en cuenta que en el análisis FODA estos están completamente bajo control de la organización porque son internos. Entonces, esos tendrían que manejarse, si no es al 100%, al menos al 80%. En cambio, en el análisis externo, cuando hablamos de oportunidades y amenazas, estamos hablando de situaciones en las cuales nosotros no vamos a poder controlar, ¿no? Estas se van a dar, sobre todo las amenazas, tenemos que hacer un buen análisis para identificar cuáles son los posibles sucesos desfavorables que se van a presentar. Y estos sí o sí se van a dar. No hay forma de evitarlos porque no depende de la organización. Lo único que se tiene que hacer o lo único que se puede hacer es generar condiciones internas de la organización para evitar que estas amenazas puedan tener los efectos desfavorables extremos que podríamos identificar, ¿no? Para eso vamos a aprovechar nuestras oportunidades y demás, ¿no? O sea, ahí hay toda una conceptualización de lo que es el FODA y de cómo se va a trabajar el mismo. Pero es importante porque nos va a permitir establecer cuál es la situación real de la organización en el contexto de la cadena, en este caso. De ahí van a plantear los objetivos estratégicos de la organización. Estos tienen que estar planteados a mediano y largo plazo, por si acaso. Cuando hablamos de mediano, por lo general estamos hablando de periodos de 7 años, ¿no? En promedio, y de largo plazo de 15 años, ¿no? Entonces, ustedes tienen que plantear estos objetivos estratégicos. Se recomienda que se puedan plantear objetivos estratégicos a nivel comercial, operativo, personal, legal y financiero, ¿no? Es lo recomendable. O en todo caso, en algunos, en 2 o 3 de ellos. Después de eso, una vez que ya hemos reestructurado y le hemos dado un nuevo matiz a la organización, a la asociación, ya se ha definido cuáles van a ser sus parámetros de desarrollo, procedemos a la gestión de marketing. Acá vamos a encontrar dos momentos fundamentales. El primero, que es la columna vertebral del plan de negocios, es el estudio de mercado. Este es la columna vertebral. Si nosotros hemos desarrollado bien nuestro estudio de mercado, vamos a tener una alta seguridad de que toda la propuesta de intervención, toda la propuesta del plan de negocios va a tener los ratios financieros que vamos a determinar. ¿Qué vamos a desarrollar? Dentro de la gestión de marketing, en principio, el estudio de mercado y posterior a eso, la estrategia de mercado, es decir, cómo vamos a colocar nosotros el producto que vamos a identificar. En la primera parte del estudio de mercado tenemos que definir el tamaño total del mercado, es decir, cuál es la capacidad de ese mercado de absorber el producto o los productos que nosotros tenemos interés en colocar o en ofertar. Vamos a definir incluso si hay segmentos de este mercado que pueden ser de mayor interés o que podrían ser más atractivos para la propuesta que estamos desarrollando. También a partir de esto vamos a definir cuál es el tamaño
¿no? Del bien o del servicio que nosotros pretendemos colocar en el mercado. Pero además de eso, no solamente nosotros vamos a definir este tamaño, sino también vamos a definir las características de nuestro bien o de nuestro producto. No solamente es determinar el volumen o la cantidad, sino también las características. De ahí vamos a hacer un análisis también de nuestros competidores, ¿no? Para ver qué aspectos de ellos son más llamativos o son los que le están permitiendo permanecer en el mercado o ser más competitivos con nosotros, y analizar si algunos de esos factores podemos incorporarlos en nuestro esquema de producción, en el esquema de desarrollo de la organización, tal como lo estamos recogiendo o con algunas adaptaciones. Igualmente vamos a identificar a los principales proveedores. Esto va a extenderse incluso a otros agentes que no necesariamente estén vinculados directamente con nosotros, para establecer algunos aspectos, algunos lineamientos para la sostenibilidad del negocio. Vamos a analizar el mercado consumidor, es decir, la demanda. Acá tenemos que segmentar nuestro mercado. ¿Ya? La recomendación es que siempre se segmente el mercado para luego identificar en esta segmentación las características de cada uno de ellos y poder apuntar mejor las características de nuestro producto para responder a estas demandas priorizadas. Acá estamos analizando todavía el mercado, ¿no? Igualmente vamos a analizar el mercado competidor. Ahí tienen ustedes en el esquema un cuadro en el cual se ha establecido una matriz de algunos ítems importantes a tomar en cuenta al analizar a nuestros competidores, ¿no? El tipo de clientes, los precios, la reputación, la disponibilidad del producto, imagen, promociones y demás, ¿no? Por lo general, podemos establecer estas características de los competidores, de 3 o 4 de ellos, ¿no? No es necesario que acá nosotros desarrollemos el análisis de todos los competidores, ¿no? Si hay 20 de los 20, sino de aquellos que son más relevantes en su participación en la cadena o en el mercado. A partir de eso vamos a identificar también los atributos que les asignan ellos ciertas ventajas comparativas, como les había mencionado, para definir si las incorporamos en nuestro producto, en nuestra organización. Luego analizamos el mercado proveedor, es decir, quiénes son los proveedores de insumos y servicios que nosotros vamos a requerir para ofertar el producto que es de interés del mercado. Por si acaso, en esta parte nosotros vamos a conocer al mercado y a partir de este conocimiento del mercado vamos a tener claramente definido qué tipo de producto desea el mercado. No es lo que yo le quiero ofertar, no es de que yo quiero hacer mi plan de negocios en agua y manto deshidratado y le oferto al mercado pues agua y manto deshidratado. Si el mercado no desea eso o en esa zona no tienen interés en adquirir este producto, pues tú no le vas a obligar, ¿no? Tú no decís, no, yo quiero ofrecer agua y manto deshidratado y tú me compras, pues porque ya le presenté mi plan de negocios a Agroidea y yo quiero que tú me compres. Se le va a ofrecer un producto de acuerdo a lo que el mercado demanda. Acá también se les está facilitando una matriz de elementos a considerar en esta evaluación de los proveedores, ¿no? De insumos y de bienes. Cuáles son los precios, si nos dan plazos de financiamiento, descuentos, la disponibilidad, la calidad, rapidez, algunas garantías y demás, ¿no? Le vamos dando nosotros una valoración a cada uno de nuestros proveedores y a partir de eso vamos a definir cuáles son nuestros proveedores estratégicos que se van a convertir en socios estratégicos y con quién tenemos que establecer sistemas bastante transparentes de desarrollo del negocio. Como ya hemos establecido el análisis del mercado, es decir, qué producto desea el mercado,
¿no? ¿Qué características tiene? Nosotros vamos a desarrollar la proyección de nuestras ventas, ¿no? Ya a partir de lo que hemos visto que el mercado demanda, ¿no? El mercado puede demandar un producto con 7 características, ¿no? La característica A, B, C, D, E, F y G. Y nosotros, esta es la demanda. Y nosotros, en función de eso, vamos a ver cuál es nuestra oferta, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros podemos ofertar en función al análisis que hemos hecho y también a la capacidad que vamos a desarrollar nosotros? El mercado nos va a pedir pues una serie de características y nosotros acá tendremos que definir que en nuestra oferta vamos a ofrecer un producto que va a tener A, va a tener C, va a tener D, va a tener F y va a tener G. Porque este producto nos va a permitir obtener a nosotros una utilidad aparente. Acá todavía no vamos a desarrollar nada del cálculo del costo-beneficio, nada. Acá simplemente estamos nosotros poniendo en tierra la oferta que vamos a generar. Entonces, acá tenemos nosotros un esquema de la proyección de ventas, ¿no? Dependiendo si vamos a poder producir, pues, 1, 2 o 3 productos. Y de acuerdo a ellos vamos a definir cuál es el producto o cuáles son los productos que se van a poder desarrollar con el esquema del plan de negocios. En el caso de Procompite y Agroideas, ¿no? Por si acaso, acá hay un único producto que ustedes van a ofertar. O en todo caso, a menos que ustedes pues planteen una planta de procesamiento y en esa tengan 2 o 3 líneas de producción, tendrán pues 2 o 3 productos. Algo similar podría ser si van a plantear un plan de negocios para la producción de hierbas aromáticas deshidratadas, ¿no? Tendrán pues una especie de hierbas aromáticas, qué sé yo, muña, manzanilla, anís, qué sé, ¿no? Y entonces van a tener 3 o 4 productos. Cada uno de ellos tiene que analizarse y tiene que tratarse de manera individual. Y de ahí tenemos ya la estrategia de marketing, ¿no? Como ya hemos definido qué características va a tener nuestro producto, vamos a proceder a definir cómo lo vamos a colocar en el mercado. Antes que me olvide, uno de los aspectos adicionales que nos va a permitir definir a nuestro producto es el precio. Tanto el precio que el mercado pretende pagarnos como el precio que nosotros deseamos alcanzar para poder tener los márgenes de utilidad, ¿no? Puede ser que el mercado te pretenda pagar, pues, un precio de ello sea de $1 por el producto que vamos a ofertar, o que ellos desean, ¿no? Que tiene todas estas características, ¿no? Las 7 características. Y nosotros, al momento de dimensionar nuestra oferta, vamos a definir, pues, que nuestro producto va a costar 80 céntimos o 90 céntimos. Nosotros tendremos que hacer algunos ajustes, ¿no? Para que el producto tenga el menor costo de producción posible, pero de todas formas que se encuentre dentro de los parámetros de la demanda, ¿no? Como les dije, nosotros vamos a tener que generar un producto que responda a la expectativa de la demanda, no que responda a nuestra expectativa y mucho menos únicamente a lo que nosotros podemos o queremos producir. Si en la estrategia de marketing vamos a ver la estrategia de producto, de precio, de distribución y también la estrategia de comunicación. En cuanto a la estrategia del producto, acá vamos a establecer las características de nuestro producto. Vamos a rescatar, como les decía, ¿no? Las características que el mercado espera y vamos a plantear nosotros aquellas que nuestro producto va a poder entregar. Acá se va a incluir la presentación, el envase, el embalaje, si tiene marca, eslogan, si hay garantía, si hay servicio de postventa. También acá pueden considerar ustedes algún tipo de propuesta de fidelización
de compradores, ¿no? Por ejemplo, la reposición del servicio si no, o del producto, si se ve afectado, se ve alterado, se ve adulterado, qué sé yo. Acá se puede hacer un listado de todos los productos que se pretende ofrecer o en todo caso del mismo producto pero con diferentes características, ¿no? El producto A con 5 características, el producto A con 3 características, el producto B o A con 4 características. Esto les va a permitir a ustedes definir mejor cuál de los productos es el más recomendable teniendo en cuenta en primera instancia el mercado y teniendo en cuenta en segunda instancia la capacidad de producción y de cobertura de la inversión. En la estructura de precios, ¿no? Acá se va a definir cuál es el precio de venta del producto o de cada uno de los productos. Para eso pueden ustedes seguir este valor, ¿no? El costo de producción, acá le van a dar un valor, puede ser, por ejemplo, que el costo de producción es 0.50. Si hay algún descuento, si hay algún impuesto, puede ser que haya un impuesto 0.1, una comisión de venta 0.1, un margen deseado, queremos obtener un margen de 0.3, ¿no? Y vamos a obtener un precio de venta final. Entonces sería acá de un sol, ¿no? Este va a ser nuestro precio de venta final. Y así, para cada producto vamos a ir estructurando este esquema para definir nosotros cuál es el precio de venta que esperamos alcanzar. Luego vamos a plantear nuestra estrategia de distribución, ¿no? Esto implica que vamos a definir si nosotros vamos a ser los que vamos a distribuir de forma directa el producto o si vamos a utilizar alguna de las redes que hemos identificado, las redes de distribución de productos, ¿no? Que puede ser directa, indirecta, si vamos a participar en esta red o si vamos a generar alguna otra red distinta. Esto es fundamental para que nosotros podamos tener bien claro, ¿no? Cuáles son o qué costos adicionales se va a tener que asumir. Y también, si esto es si nosotros mismos vamos a formar parte de la red de distribución, o si no, para reconocer y tener bien claro cuáles son los costos que los actores de esta red de distribución tienen que considerar en su propuesta de precio de colocación en el mercado. Acá anteriormente hemos definido nosotros nuestro precio de venta, ese es el nuestro. Acá vamos a ver si el distribuidor, que puede ser un mayorista, un acopiador, lo que fuese, tiene un costo adicional. Por lo general eso se va a dar, ¿no? Entonces, esta persona, ¿no? Que va a generar la red de distribución indirecta, podríamos decir que va a cobrar 20 céntimos. Entonces, el precio de colocación final va a ser de 1.20. Como nosotros estamos analizando el mercado, vamos a tener una lectura rápida de si los compradores, ¿no? estarían dispuestos a pagar ese precio. Si vemos que no están dispuestos, es muy caro, muy alto, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que hacer el ajuste? Tenemos que hacer el ajuste nosotros y también ver si el actor de la red de distribución puede hacer algún ajuste adicional, ¿no? En cuanto a la estrategia de comunicación, viene a ser lo que nosotros conocemos muy puntualmente como la estrategia de marketing, ¿no? La publicidad. Cómo nosotros vamos a hacer conocer a la población, al mercado, ¿no? La incorporación o el ingreso de nuestro producto en esa cadena. Acá se va a definir el mensaje, los canales a utilizar, las estrategias, formas de pago, de la inversión, etc. ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos elementos a considerar, ¿no? Papelería, publicidad, promociones, páginas web, relaciones públicas, redes sociales, comunicación y otros más. La recomendación es que ustedes puedan desarrollar los elementos que están en este planteamiento, ¿no? Para que puedan definir claramente el monto de este proceso de comunicación o de publicidad.
Entonces, hasta ahí ya tenemos definido nosotros cuáles van a ser nuestros costos, tanto del producto como de la colocación del mismo en el mercado. Y también hemos establecido algunos márgenes de nuestra utilidad. Como ya hemos definido nuestro producto, las características del mismo, la cantidad de producción, si va a ser temporal, va a ser continuo y demás, vamos a pasar a la siguiente etapa, que es la gestión operativa. Acá se va a considerar los recursos que se tienen que incorporar para la generación del producto, ¿no? No solamente acá está personal, acá está, por ejemplo, el equipamiento, la adaptación de algunas tecnologías, la incorporación de algunos insumos y demás. Entonces, lo primero que vamos a plantear acá es el objetivo de nuestra producción. Acá ya establecemos el producto o los productos. Si hablamos de productos, estos tendrían que ser máximo 3 productos para no generar un proceso o procesos de producción muy complejos, ¿no? Acá entonces consideramos las características resaltantes de nuestro producto, si va a ser hortalizas orgánicas, si va a ser tomates hidropónicos, agua y manto de secado, lo que fuese, ¿no? La cantidad que se va a generar tanto al mes como también puede ser al año. Luego se va a considerar todos los recursos que se van a requerir para ese producto. Acá vamos a considerar los recursos humanos, físicos, recursos sociales y demás, ¿no? Por ejemplo, humanos, toda la mano de obra, si esta va a ser mano de obra especializada, no especializada y demás, ¿no? También vamos a considerar acá los insumos necesarios para la producción. Semilla, fertilizantes, productos fitosanitarios, productos para la sanidad de los ganados, algunos suplementos alimenticios, elementos para la cosecha, la obtención del producto final y demás. También vamos a considerar acá los equipos y las maquinarias. En plan de negocios, por si acaso, se presta bastante atención al equipamiento, ¿ya? Al desarrollo de infraestructura o al desarrollo de bienes. En este punto, ya también es importante indicarles que siempre debe haber la incorporación de servicios intangibles, es decir, de capacitación, de asistencia técnica. Porque recuerden, se va a generar una propuesta de plan de negocios para la implementación de una planta de procesamiento de agua y manto, ¿no? Se va a equipar esta planta con algunos equipos, ¿no? Algunas ollas o algunos elementos para la generación de ¿cómo se llama esto? De las mermeladas y cosas así. Pero tiene que generarse a la par de esta necesidad de este bien, se tiene que generar el servicio respectivo, ¿no? La capacitación a los productores para el manejo de esa maquinaria, para la gestión de la planta de procesamiento, para la gestión de la producción orgánica. Y esto se tiene que desarrollar a través de capacitación, asistencia, talleres, pasantías. Eso también van a ir considerando acá. Luego está la capacidad de la producción. Como va a haber incorporación de innovación, ¿no? Eso va a generar, pues, el incremento de la producción o el incremento del rendimiento. Este puede deberse a dos factores, simplemente al incremento de la producción, es decir, el incremento del rendimiento, o también el incremento de las unidades de producción. Eso van a definirlo ustedes, ¿ya? Tiene que ser algo muy realista. No pueden plantear ustedes acá, pues, un incremento demasiado optimista, donde todos los ciclos, las condiciones medioambientales, la disponibilidad de elementos para la alimentación, la nutrición, están por encima de los promedios, no son muy auspiciosos.
De ahí también van a definir los activos fijos, ¿no? Acá si van a generarse infraestructura, equipamiento, maquinarias, vehículos y algunos otros más. Van a indicar en qué área de la línea de producción va a estar ubicado ese activo fijo y las características técnicas. Las características técnicas no vienen a ser otra cosa que las especificaciones técnicas, dimensiones, potencias, capacidades de producción, necesidades de voltaje, necesidades adicionales y demás, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Estamos estableciendo ya acá prácticamente los costos de producción con el plan de negocio. Luego van a desarrollar el proceso de producción. Esto es rescatado tanto en el plan de Agroideas como en el de Procompite, en los otros esquemas más, ¿no? Acá lo que les van a pedir es que detallen cuáles son los procesos de producción innovados. Pueden ser procesos operativos, administrativos, comerciales, de transformación, etc. Tiene que ser bastante detallado. Sobre todo tienen que indicar cuáles son los procesos que se están innovando. No es explicar de forma detallada todo el proceso, sino básicamente el que se está innovando, el que se está mejorando. Lo recomendable es que en cada uno de los procesos que ustedes van a considerar necesarios a desarrollar en el plan, puedan plantear un flujograma del proceso. Esto va a permitir que se verifique si este flujo es apropiado, si se puede optimizar algo más, si no hay elementos de oposición o que no hay cruces entre los procesos que se van a desarrollar, si están bien secuenciados, tanto en tiempo como en espacio. Luego la distribución en planta o la distribución de cómo se va a recomponer internamente la organización, ¿no? Si va a haber una zona de maquinarias, una zona de equipos, puede ser que se plantee un plan de negocios para la producción en invernadero, ¿no? Pero como sabemos, la producción en invernadero requiere una serie de herramientas, una serie de materiales y también una serie de insumos. ¿Dónde van a estar ubicados estos, no? Bajo qué elementos se van a gestionar, si va a haber cardex, va a haber guías, etc. Luego van a definir ustedes la localización. Como ya se ha definido el producto, las características del producto, se ha establecido también cuál va a ser el proceso de desarrollo de este producto, la generación del producto, si va a haber mecanización, tecnificación, o en qué va a consistir la innovación, etcétera. Se procede ya a la definición de las localidades o la localidad de intervención, ¿no? Entonces acá ustedes van a poder analizar hasta 3 o 4 diferentes localidades. Se recomienda que se pueda utilizar la matriz que están viendo ahí para definir de forma bastante técnica cuáles de los sitios o cuál de los sitios es el más idóneo para el desarrollo del plan de negocios. Algunos criterios para la localización es si están en una zona comercial, es decir, en un punto cercano al mercado, si hay servicios básicos disponibles, si hay acceso todo el tiempo, si los impuestos están circunscritos a alguna normativa particular, etcétera. Seguridad, estacionamiento para clientes, permisos para operar. Esto de permisos para operar es el conjunto de licencias, autorizaciones, vistos buenos, etcétera, que tienen que generar para desarrollar la actividad. Por ejemplo, si se va a plantear una empacadora, una planta de empacado al vacío de aves de corral, ¿no? Entonces, esa planta de empacado al vacío tiene que estar habilitada a través de una serie de autorizaciones, vistos buenos, refrendos.
También incluso se tiene que haber planteado algunos instrumentos técnicos, ¿no? Los planes BPM, los planes HACCP y demás. Todo eso tiene que considerarse al momento de elegir la ubicación del plan de negocio. Como ya hemos definido todo eso, procedemos a definir la gestión del personal. Acá lo que vamos a hacer ya es identificar qué tipo de personas o qué tipo de profesionales o qué características tienen que tener los profesionales con los cuales se va a llevar adelante el proceso de producción del producto. No es de la organización, sino es del producto acá, ¿no? Incluso se puede reestructurar el esquema de organización de la asociación para que ésta se adecue. Por lo general, las asociaciones, las organizaciones, ¿no? Han sido contempladas teniendo, pues, presidente, vicepresidente, secretario y tesorero, algunos vocales, ¿no? Pero no se ha generado ningún otro organigrama inferior orientada a atender los servicios de producción de bienes o de servicios de la asociación. O sea, acá ustedes van a tener que plantear, se va a requerir un técnico de campo, se va a requerir un especialista, un responsable de la planta de procesamiento, un asistente técnico, un consultor o un asesor comercial para los procesos de comercialización, qué sé. Entonces, ustedes tienen que plantear eso, ¿no? Esa es parte de la reconfiguración organizativa de la organización orientada a la generación del producto que estamos planteando en el plan de negocios, ¿no? Entonces, se va a describir en esta parte las funciones que tiene cada una de estas personas dentro del esquema organizativo y también su forma de incorporación, ¿no? Es un socio, es un profesional que se contrata, que se hace un proceso de selección y demás. Además de ello, van a considerar ustedes la necesidad de personal adicional, ¿no? Acá pueden considerar ustedes si va a ser necesario asignarles algún cargo, el periodo de contratación, los montos de remuneración, ¿no? Si va a ser una remuneración fija o variable, dependiendo si es al destajo o es por metas, ¿no? Ya ustedes van a ir definiendo. También van a establecer las funciones de este personal, ¿no? Funciones de índole administrativo, comercial, operativo, el alcance de sus responsabilidades. Entonces, eso tiene que guardar relación, ¿no? El alcance de sus funciones con la remuneración. Si se está pretendiendo contratar a un profesional para atender, qué sé yo, la certificación de 20 hectáreas, la conducción técnica de esas 20 hectáreas, 40 hectáreas, y se está requiriendo que este profesional tenga 10 años de experiencia, 5 años en producción orgánica, ¿no? A este tipo de profesional, pues no vas a quererle pagar 1.000 soles o 1.200, ¿no? Tendrás que pagarle un monto adicional. Estos dos tienen que tener cierto nivel de congruencia. Pueden generar ustedes cartillas para determinar algunos criterios para la contratación del personal. También pueden generar cartillas para la evaluación de desempeño. Ya, esto ya para que sea implementado en el proceso de ejecución del plan de negocio. Y por último tenemos la gestión legal, ¿no? No, perdón. En penúltima instancia tenemos la gestión legal. Acá se tiene que considerar todos los arreglos necesarios para que la propuesta del plan de negocios se pueda enmarcar correctamente dentro de ciertos lineamientos y parámetros normativos. Por ejemplo, si va a haber, si se va a generar producción orgánica, tiene que haber la certificación respectiva. ¿Cuánto cuesta esta certificación? Como les había dicho, si se va a establecer una planta de procesamiento, tiene que contar con la autorización respectiva, ¿no? La autorización de Digesa. Tiene que tener el visto bueno de una serie de instituciones, tiene que tener su plan HACCP y otras más, ¿no? Si estamos hablando de
También una planta de procesamiento tiene que tener la habilitación urbana, tiene que tener los permisos respectivos, etc. Acá se va a ver todo eso, ¿no? ¿Qué elementos normativos nos están faltando para que no haya oposición o no haya algún impedimento de ejecución del plan de negocios? Algunos aspectos a considerar es el tipo de organización o tipo de empresa, si es una sociedad anónima cerrada, abierta, responsabilidad limitada y demás, ¿no? Otro aspecto que van a considerar es el aspecto tributario, ¿ya? Para esto van a tener que solicitar el apoyo, la dirección de un contador, ¿no? Porque es un contador, un administrador, son los profesionales que les van a orientar apropiadamente. Recuerden que en materia tributaria, el Estado ha generado una serie de lineamientos normativos para darle ciertas prerrogativas, ciertas ventajas a las organizaciones de productores. Entonces hay que tratar de sacarle ventaja a esos marcos legales. Otro aspecto que van a considerar son los aspectos normativos del mercado, ¿no? Si les piden licencias, autorizaciones, certificados, registro sanitario. Si vamos a hablar de algún producto semiprocesado, procesado, este tiene que tener obligatoriamente su registro sanitario. Y si tiene su registro sanitario, ¿no? Que lo vamos a tramitar ante IGESA, va a tener que tramitarse también su logo y marca, o al menos el logo ante Indecopi, ¿no? Y eso tiene un costo, no es de que le van a decir, yo estoy haciendo un plan de negocios con Agroideas, ya me dieron el dinero y quiero inscribir mi marca y logo. Y les van a decir, ya como eres pequeño productor y estás con Agroideas, listo, no te cobro nada. Igualito les van a cobrar, ¿no? Les van a decir, esto cuesta tanto, estos son disculpen, estos son los formatos o los esquemas que tienen que preparar, tienen que rellenar, tiene que estar visado con tal persona o con tal tipo de profesional, etc. También recuerden acá, ya, si se está planteando la construcción de una infraestructura de producción, ¿no? Puede ser un invernadero, un vivero, una planta de procesamiento, una planta de acopio, una cadena de frío, lo que fuese. Esto va a estar vinculado a un plano, ¿no? A un plano de construcción, a un plano de instalación eléctrica. Y este plano tiene que estar refrendado con la firma, sello, etcétera, de un profesional competente. Si se va a generar también una infraestructura, tiene que estar la habilitación urbana y toda una serie de lineamientos normativos. En este punto 7, ¿no? De la gestión legal es donde se va a ver todo eso. En los planes de negocios de Agroideas, de Avanzar Rural, de Procompite, por si acaso, estos aspectos normativos, esta certificación, registro sanitario, trámite de RUC, trámite de HACCP, etcétera, no va a poder formar parte de ninguna de las actividades de los costos directos del plan de negocios. Van a formar parte de las actividades conexas, de los gastos adicionales que se va a tener que generar, pero los tienen que identificar ustedes para que pueda presupuestarse el plan de negocios apropiadamente, porque si ustedes no lo presupuestan, esto igual se va a necesitar. Si ustedes no plantean en el plan de negocios, por ejemplo, el monto para la obtención de marca, ¿no? Que debe estar unos 2.500, 3.000 soles, supongo. Cuando ya se ejecute el proyecto, ustedes van a tener que cumplir esa actividad, ¿no? Y como no está presupuestado, va a tener que asumirla la organización. Entonces tengan ahí bastante cuidado. Luego hay otros aspectos normativos, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos les van a pedir algún plan de impacto ambiental, sobre todo si es una planta de procesamiento, van a tener que indicar un instrumento de gestión ambiental. También estudios de riesgos. Básicamente esto sí es una obra, una infraestructura. Los estudios de riesgos ante desastres climáticos, los estudios de riesgos de ejecución de obra, ¿no? Según los formatos establecidos por las entidades, en este caso se ha establecido su guía. Entonces, ustedes tienen que considerar también la necesidad de estos. Hay otro aspecto
que hay veces les van a recomendar que en determinados esquemas ustedes consideren una línea de base, ¿no? Entonces, esa línea de base no va a poder formar parte de los bienes o servicios que se va a adquirir como costos directos del plan de negocios, son costos indirectos, entonces los consideran en ese rubro. Y por último tenemos la gestión financiera, ¿no? Este es el último momento de la elaboración de un plan de negocios. Acá lo único que se hace ya es darle un valor económico a todas las actividades que hemos ido dimensionando, que hemos ido perfeccionando anteriormente, ¿no? A los insumos que se va a requerir para la producción del bien o del servicio, a los costos adicionales, costos de gestión, trámites y demás. Se le va a dar también un valor a los bienes que se va a incorporar, la máquina procesadora, la despulpadora, la extrusora, la máquina de empacado al frío, la infraestructura, los módulos, los tinglados, el invernadero, el sistema de fertirriego, el motocultor, los equipos, la cadena de frío, el material refrigerante, los insumos estratégicos. A todo eso se le va a dar montos en este último punto. Entonces, ahí vamos a empezar considerando la inversión total, ¿no? Vamos a diferenciar siempre, por si acaso, en planes de negocio, los activos fijos, ¿no? Entonces, los activos fijos son elementos tangibles siempre, ¿ya? Son los elementos tangibles. Acá va a estar todo lo relacionado a infraestructura, construcción, equipamiento, adquisición de maquinarias, muebles, equipos, vehículos, herramientas, insumos para la producción, insumos estratégicos. El otro componente va a ser las inversiones preoperativas o también las inversiones en intangibles. Dentro de eso va a estar la elaboración de una serie de documentos, la elaboración del mismo plan de negocios puede ser, la elaboración de un informe, de un estudio de riesgos, la constitución legal de la organización, licencias y permisos, capacitación. Lo que nunca debe faltar en este segmento es la capacitación del personal o de los beneficiarios. Igualmente la asistencia técnica, las pasantías y demás, ¿no? Y por último vamos a encontrar capital de trabajo. En algunos planes de negocios les van a pedir que ustedes indiquen si es necesario un capital de trabajo. Recuerden que si hay un capital de trabajo, este tiene que haber sido generado a través del aporte de un tercero, ¿no? Que puede ser una banca, etcétera. Y siempre va a haber un monto de interés. Entonces tengan bastante cuidado con eso. Otro aspecto que van a considerar es la depreciación, ¿ya? Acá la depreciación viene a ser la pérdida de valor de un bien, ¿no? Tangible, menos de terrenos, ¿ya? Los terrenos jamás se devalúan. No vayan a caer en error. ¿Ya? El terreno jamás se devalúa, ¿ya? Las construcciones sí, las maquinarias, muebles, equipos, rodados, herramientas, ¿no? Acá hay un cuadro en el cual ya tienen ustedes una cantidad de elementos que pueden considerar. Además de eso, consideren lo siguiente, ¿no? Hay montos tope mínimo, ¿no? Actualmente, según SUNAT, deben considerar como bienes depreciables aquellos que tengan un monto superior a los 800 soles. Esto en inicio, ¿no? A los 800 soles. Otro, SUNAT también desde el año 2020 ha dicho que para el caso de vehículos, equipos, maquinarias, que se vaya a adquirir con bienes, con presupuesto del Estado, ahí estarían los planes de negocio, pero con PIT, Agroideas, la depreciación es de 5 años, pudiendo alcanzar hasta 10 años, pero se tiene que justificar. Pero, por ejemplo, ha indicado que si se va a adquirir un vehículo, una camioneta, una motocicleta, etcétera, debería de perder su valor en un plazo de 5 años o máximo de 7 años, pero justificándolo apropiadamente. Ustedes tienen que considerar eso también, ¿no? La recomendación que yo les daría es que ustedes consideren en planes de negocios periodos de depreciación que vayan más allá de los 5 años, ¿no? ¿Para qué? Para que les quede un valor de rescate y ese valor de rescate ustedes lo puedan considerar como un ingreso adicional en el último
año de la evaluación del flujo de caja. Porque lo contrario, no van a tener ese ingreso adicional y a veces ese es el que marca que se pueda alcanzar un TIR que esté dentro de determinado rango. Luego está el presupuesto de venta. Esto ya habíamos visto cuál es el costo de venta, el precio de venta, ¿no? Y va a generarse con la cantidad de productos que se va a producir, que ya lo hemos identificado en la gestión del producto, ¿no? En la gestión que ya hemos visto. También acá se va a considerar los precios unitarios que está dispuesto a pagar el mercado. Lo que se busca acá es establecer claramente cuál va a ser la proyección tanto de producción como de ventas, ¿no? Y esto es fundamental porque a partir de esto se van a determinar los costos del valor neto de la producción y con esos finalmente se va a determinar los ratios financieros. Luego está el costo total del producto. Ojo, esto es del producto. Acá recuerden ustedes que si hablamos del costo total de producción, estamos hablando de costos variables y costos fijos, ¿no? Hay unos costos variables que se denominan así porque van a cambiar en cuanto a su cantidad y a su total, dependiendo de la cantidad y la calidad del bien producido. Si digamos, con 500 metros de tela generas 1000 polos, ¿no? Si tú quieres generar 2000 polos, necesitarás 1000 metros de tela. Si quieres generar únicamente 250 polos, necesitarás pues la mitad de la cantidad de tela. Entonces, esos son los costos variables. Aquellos que van a variar, van a mutar, dependiendo si el producto va a tener mayor cantidad o también mayor calidad. Los costos fijos son aquellos que no se van a alterar independientemente si hay mayor o menor producción. Por ejemplo, ahí vamos a encontrar el pago de algún personal administrativo, ¿no? Si tenemos una secretaria, la secretaria cobra el mismo monto mes tras mes, indistintamente si tú vendiste bien, vendiste mal, si se perdió la mercadería, se perdió la carga, qué sé yo, ¿no? Dentro de eso tenemos, por ejemplo, los costos administrativos, las cargas sociales, algunos insumos y los costos de comercialización. Y por último tenemos los gastos operativos. Los gastos operativos son gastos o egresos que se van a tener que asumir indistintamente si estamos en actividad productiva o no. Por ejemplo, la mayoría de cultivos entran en para entre los meses de mayo hasta septiembre aproximadamente, ¿no? Ese rango. Sin embargo, si nosotros hemos alquilado una oficina, ¿no? El dueño de la oficina nos va a seguir cobrando el alquiler en el mes de junio, julio y agosto. Eso no va a variar. Es más, tampoco va a variar así nosotros ingresemos en proceso de producción. El dueño de la oficina no te va a decir, ah, ya, mira, ahora estás produciendo, ya no te cobro 200 soles, te cobro 400 soles. Y cuando dejas de producir, te voy a cobrar 200 soles. Y si te va mal, te cobro 100 soles. No te va a decir esto. Te va a decir, nosotros hemos fijado un monto de alquiler de, qué sé yo, 300 soles mensuales, produzcas, no produzcas, hagas, no hagas, te vaya bien, te vaya mal y demás, ¿no? Entonces ahí tienen ustedes una lista de algunos gastos operativos, ¿no? El salario del propietario, de los socios, salarios fijos del personal administrativo, alquileres, telefonía, celulares, energía eléctrica, agua, internet, seguros, cables, mantenimiento y limpieza y algunos otros costos que también pueden considerar. A partir de eso se va a generar los cuadros de ganancias y pérdidas. Estos vienen a ser un esquema de evaluación de la rentabilidad de la propuesta, pero tiene la característica de evaluar de forma independiente cada uno de los periodos, ¿no? Es decir, te va a evaluar cómo te ha ido en el año 1, independientemente a cómo te va a ir o cómo te fue en el año 2, el año 3 y así. Se calcula en función a los ingresos, a los egresos y los márgenes de utilidad, tanto la utilidad bruta como la utilidad líquida. Pero acá, como les dije, ¿no? Lo que va a buscar es rescatar cómo va en cada año de forma individualizada. No hay beneficios o utilidades acumulativas.
Entonces acá vamos a encontrar algunos indicadores, ¿no? La utilidad líquida o la utilidad neta también se llama, o beneficio neto, que es el resultado de retirarle a la utilidad bruta los costos de producción. Luego tenemos la rentabilidad, que mide el retorno del capital. Tenemos también el punto de equilibrio, que nos indica la cantidad de unidades que se debe de vender o los montos que se deben de alcanzar en ventas para cubrir los costos fijos y también los costos variables, ¿no? Es el punto a partir del cual se va a poder considerar que se están generando utilidades, ¿no? Ingresos, el tiempo de retorno de la inversión. No en todos los planes de negocios nos van a pedir, pero en algunas oportunidades nos van a solicitar que podamos calcularlo o establecer en qué periodo de tiempo se va a recuperar la inversión, ¿no? Acá, por si acaso, en los planes de negocio de Procompite, de Agroideas, se plantea que el punto de equilibrio en tiempo de retorno se debería de alcanzar en el año 2 a más tardar. ¿Ya? Este punto de equilibrio, es decir, en qué momento se recupera la inversión y todo lo demás, debería de alcanzarse en el año 2. ¿Ya? En el año 2. Si ustedes lo están alcanzando en el año 3, podrían aprobarles, pero siempre lo recomendable es que se alcance en el año 2. Y luego tenemos la evaluación de la inversión. Ya no es un análisis de gastos y pérdidas, sino es la evaluación de la inversión. Y acá lo que se va a buscar es trabajar en función a beneficios acumulables, ¿no? Es decir, el año 1 más el año 2, el año 3, el año 4, el año 5, hasta el año N, cuánto de beneficio han generado hasta ese último momento. En cambio, en el análisis de gastos y pérdidas, ¿no? Ingresos y pérdidas, se analizaba de manera individualizada cada año. Acá no. Acá se va a analizar de manera acumulativa, ¿no? Periodos de 5 años, de 7 o 10 años. Es por eso que como se va a generar, se va a calcular ese beneficio acumulativo, acá se va a trabajar con indicadores financieros que son el BAN y el TIR. A diferencia del flujo de ganancia y pérdida, acá de ganancia y pérdida donde se trabajaba con montos de ingresos, montos de egresos, acá se trabaja con flujos. El flujo quiere decir que de este punto se acumula este de acá, se acumula este, se acumula este, se acumula este y se termina acumulando en este último punto. Y se va a realizar el análisis de los indicadores con ese monto acumulado final. Entonces, así como hay un flujo de ingresos que se va a ir acumulando a lo largo de los años, ¿no? También va a haber un flujo de egresos que se van a ir acumulando a lo largo de los años. Va a haber en ese sentido también un flujo efectivo neto, que es el que nos va a permitir el cálculo de los indicadores. Van a disculpar, acá se ha borrado el correspondiente al BAN y el TIR, ¿no? Hay fórmulas para calcular el BAN y el TIR, por si acaso, en el Excel ya están consideradas estas fórmulas, pero van a tener cuidado con lo siguiente. En planes de negocio, sobre todo cuando es con inversión inicial, el BAN se calcula teniendo en cuenta primero el valor actual neto desde el año 1, ¿no? En la fórmula acá es la tasa de descuento y luego viene desde el año 1 de de acá hasta el año N. Y a esto le van a sumar el monto de inversión, es decir, este dato. Este dato va a ser negativo, porque acá en ingresos va a haber 0 y en egresos el monto de inversión va a ser negativo, ¿no? Por lo tanto, acá va a ser un dato negativo. ¿Ya? Entonces, así van a calcular el BAN. El TIR, en cambio, en planes de negocios lo van a calcular desde el año 0 hasta el año último, hasta el año N.
El TIR lo calcularán considerando este año 0, este año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, etc. En cambio, el BAN únicamente desde el año 1 hasta el año último, hasta el año 5, y de ahí le suman el monto de inversión. ¿Cómo van a saber ustedes que el BAN está bien calculado? Van a volver a calcular el BAN. Esta es la forma más fácil. ¿Ya? Van a volver a calcular el BAN, pero van a usar la tasa interna de retorno que han calculado y van a considerar igual del año 1 hasta el año N. Y este BAN tiene que ser igual a 0. Esa es la forma más fácil de verificar que el BAN haya sido bien calculado. En conclusiones, lo que van a indicar ustedes es, acá está errado, esto va primero. Este es primero y este es después, ¿no? Van a exponer la planificación estratégica. Acá van a indicar cuáles son las características del producto, cuáles son las cantidades que se va a generar, los precios de venta, los márgenes de utilidad que se espera obtener. Y en segundo elemento, en segundo punto, van a indicar cuáles son esos indicadores de rentabilidad financiera, cuál es ese BAN y ese TIR, ¿no? Porque recuerden, el objetivo del plan de negocios no es alcanzar un BAN, alcanzar un TIR, sino es generar un producto que sea competitivo. Ese es el objetivo. En ese sentido, el resultado o la conclusión va a tener que responder a ese objetivo que nos hemos planteado. Nos habíamos planteado generar un producto competitivo, ¿no? Y acá tenemos que plantear o tenemos que describir cuál es ese producto competitivo, ¿no? La cantidad del mismo, las características, los precios de venta, etc. Y en segundo lugar, vamos a sustentar que eso que estamos diciendo, que va a ser competitivo, que va a ser rentable, etcétera, que nos va a dar tanto de rentabilidad, se sustenta en los indicadores financieros, ¿no? Lo cual se corrobora con el BAN y el TIR. El BAN de tanto, el TIR de tanto. En cuanto a los anexos que ustedes van a poder considerar en los planes de negocio, estos son de los documentos que les ha permitido a ustedes caracterizar el mercado y el producto. Si hay algún documento de alguna entidad estatal, si estamos hablando de planes de negocio, Agroideas, Procompite, si hay algún documento de alguna entidad estatal que indica que esa cadena productiva, que ese producto es importante, ¿no? Un documento de garantía de la adquisición del producto. Recuerden que un plan de negocios es para la mejora del producto y también su colocación en el mercado. Se entiende que este mercado tiene que ser formal, ya no puede ser un mercado informal. En ese sentido, como va a ser un mercado formal, tiene que tener cierta disponibilidad para adquirir todo el producto generado. Luego está la relación de los socios, la relación de activos fijos existentes, y también la descripción o las especificaciones técnicas de los activos fijos que se vayan a adquirir. Si se va a incorporar o se va a considerar dentro del esquema de la propuesta algunos planos y demás, se tiene que considerar estos planos. Y recuerden acá, a mayor nivel de tecnificación, mayor cantidad de planos. Si van a plantear la construcción de un invernadero, simplemente requerirán los planos para el invernadero. Si además van a considerar la incorporación de sistema de fertirrigación, tendrán que considerar el plano de la fertirrigación, los planos de instalaciones eléctricas y demás, ¿no? Entonces, a mayor complejidad de la propuesta, también mayor complejidad o mayor cantidad de planos. Bien. Antes de culminar, les había mencionado que se les iba a preparar una hoja de cálculo general para los planes de negocios. Es esta de acá, que están viendo. No consta de una hoja donde se indican los beneficiarios y los datos más resaltantes de ellos. Los costos de producción de la situación sin plan de negocios, hay veces les van a pedir eso. En el esquema de Agroideas, de Avanzar, les piden la situación sin plan de negocios. En el esquema de Procompite, no. Luego está el análisis de la demanda y oferta, ¿no? Dependiendo del producto, si hay crecimiento del producto, crecimiento de la demanda va a ser constante, ustedes ya lo van estableciendo en estos cuadros, ¿no? Igualmente, el análisis del precio del producto, los impuestos y demás.
Luego están los costos de producción ya con el plan de negocio, ¿no? Qué elementos adicionales se ha generado. Siempre que hay un plan de negocios, los costos de producción se van a incrementar, porque ustedes están tecnificando, están incorporando nuevas tecnologías, nuevos insumos, nuevos procesos, nuevos protocolos, nuevos equipos. Eso va a generar siempre un incremento. Primero, en el costo de producción, en los gastos, en los costos variables y fijos, y luego en los costos de operación. Porque antes del plan de negocios, la operación era informal. Con el plan de negocios va a ser formal. Por lo tanto, vas a requerir sí o sí un contador. Antes del plan de negocios no tenías asistencia técnica, no tenías capacitación. Ahora vas a necesitar asistencia técnica. Y para esa asistencia técnica tienes que pagarle a ese profesional. Eso va a generar que se incrementen los costos de producción. Luego está todo lo referido a la proyección de la oferta y la demanda con y sin plan de negocios, ¿no? Considerando que puede ir para un esquema de agroideas. Después está el presupuesto, que puede ser así detallado, o también puede ser un presupuesto más reducido, ¿no? Un presupuesto más conciso. Luego está la hoja de depreciación, ¿ya? Acá está considerándose los bienes que se están generando y la depreciación. Recuerden que terrenos nunca se deprecian, ¿no? Y los bienes intangibles, planes de negocio, perdón, estudios de mercado, planes de comercialización, etcétera, esos no se deprecian. Lo que se hace es disminuir su costo de generación a lo largo de los años de la evaluación del plan de negocios, ¿no? Digamos que el estudio de mercado más el plan HACCP y otros más nos ha costado 10.000 soles. Y el plan de negocio va a tener un horizonte de evaluación de 5 años. Entonces dividimos 10.000 entre 5 y en cada año ese documento va a ir representando 2.000 soles de gasto, ¿no? 2.000, 2.000, 2.000, al final te va a quedar cero. Luego tenemos esta hoja de financiamiento, ¿ya? Acá ustedes van a indicar si va a haber diferentes fuentes de financiamiento y cómo se va a redistribuir la misma. Y luego, financiamiento de terceros, si se va a solicitar el préstamo de alguna entidad, ¿ya? Acá, esta hoja está preparada para que ustedes puedan considerar diferentes periodos, ¿no? Acá está para hasta 10 años, puede ser únicamente de 10 meses, ¿no? Entonces acá, le ponen 10 meses y de forma automática se va a reducir la cantidad, ¿no? Solamente va a ocupar hasta los 10 meses. Si le ponen 6 meses, igual si le ponen 14 meses, no, perdón. Si le ponen 14 meses, ¿no? Va a ir hasta los 14 meses. Ya eso va a depender de ustedes. Luego ya de forma automática se va a generar este cuadro de estados de ganancias y pérdidas, igual que el flujo de caja, ¿no? Este de acá. Este cuadro acá de flujo de caja se va a generar también de forma automática. Está considerado hasta un periodo de evaluación de 10 años, pero ustedes lo pueden reducir a 5 años, 7 años, depende, ¿no? Igual hay elementos de contrastación del BAN, desde simplemente la contrastación con el TIR, ¿no? Lo que les decía acá, por ejemplo, se ha calculado que el BAN es esta cantidad, es 2 millones y tanto, y si volvemos a calcular el BAN, considerando el TIR que se ha obtenido de 6.83, nos tiene que dar siempre 0, ¿no? Y está esta otra forma de contrastar el BAN, que es a través de flujos netos parciales, ¿no? Es decir, cuál es el flujo, el año 1, el año 2, etcétera, ¿no? Y al final, esta suma de todo este dato de acá nos debe dar el mismo BAN, ¿no? 2.041.000 soles, acá está. Este documento se les va a pasar también esta hoja Excel para que ustedes puedan tenerla como base para el desarrollo de sus cálculos de los planes de negocio. Y el otro documento que se les va a compartir a través de la escuela es esta guía para la elaboración de un plan de negocios. Es el esquema que les he estado mostrando en la PPT. Es un formato editable, ustedes pueden extraerlo y pasarlo esto tranquilamente
a algunos cuadros. ¿Ya? Entonces ya ustedes ahí lo tienen y lo pueden trabajar. Bien. Finalmente, si tuviesen alguna consulta para poderles facilitar la respuesta, si desean algún modelo de plan de negocios, también me pueden mandar un mensaje WhatsApp a ese número que está en pantalla y yo con todo gusto les voy a alcanzar el documento que me estén solicitando. A ver, Jenny, muy buenas noches. ¿Dónde se presentan los planes? Ya, dependiendo de la entidad que los convoca. Por ejemplo, Procompite, que lo convocan los gobiernos regionales, gobiernos locales, ustedes tienen que estar atentos, ¿no? Hay veces los convocan entre febrero, marzo, en otras oportunidades los convocan entre mayo, junio. Eso depende de la entidad, del gobierno regional, gobierno local. Agroideas es una convocatoria que está abierta todo el año. Lo único que tienen que hacer ustedes es cumplir los requisitos de acreditación de la organización, luego formular el plan de negocios y esperar la evaluación y la aprobación del mismo. Otros esquemas como Avanzar Rural tienen sus periodos, ellos identifican las propuestas o las potencialidades y abren un periodo de elaboración y formulación del plan de negocios, ¿no? Pero eso ya depende de cada oficina zonal, no hay ahí un parámetro específico. ¿Hay una plataforma como para los FIP? No. Esto va a depender de cada entidad. Ahora, cada entidad, Procompite tiene su esquema, Agroideas tiene su esquema, Avanzar Rural tiene su esquema, pero como les decía, independientemente al esquema que puedan encontrar ustedes, todos tienen esta estructura de gestión. Es decir, todos los planes de negocio se van a generar siguiendo este esquema. Esto de acá. Primero es la gestión estratégica, luego la gestión de marketing, operativa, de personas, etc. Esto está en todos los planes de negocio, en ese orden. No se puede alterar porque es la forma correcta de desarrollar un plan de negocios. Ya en el formato de Agroideas, en el formato de Procompite, varían de nombre, ¿no? Por ejemplo, en gestión estratégica se llama análisis de la cadena, análisis de la organización. En gestión de marketing se llama análisis de la demanda, análisis de la oferta. En gestión operativa se llama dimensionamiento, definición del tamaño, de la localidad, de la tecnología, determinación del proceso. En gestión de personas, igual en gestión legal, se denomina gestión legal, se denomina adecuación ambiental y otros más. Y en gestión financiera se llama pues costos de inversión, ya de ahí viene ya la denominación general, ¿no? Eh, flujo de estado de ganancias y pérdidas, flujo de caja, indicadores de rentabilidad, ¿no? Y también están el análisis de sensibilidad. Entonces ya ustedes ahí van a encontrar esas variaciones, esa disgregación nada más. Pero todo este esquema está en ese manual que les he mostrado. Adicionalmente, me estaba olvidando, si ustedes desean, también se les va a pasar este otro modelo. Este modelo, este amarillo, este de acá, es bastante similar al modelo de Agroideas. Este otro, que es el modelo de USAID, es muy similar al esquema que usa Procompite, ¿ya? Porque acá no hay comparación. Acá no hay comparación. En cambio, en el esquema de Agroideas hay comparación en el plan de negocios sin, o en la rentabilidad sin el plan de negocios y la rentabilidad con el plan de negocios, ¿no? Hay un número de beneficiarios mínimos para presentar, depende de la entidad, ¿no? Agroideas pide que sea mínimamente 20, Procompite algo similar, aunque Procompite ha tenido una variación en el año pasado, ¿no? Y desde ahí pide que al menos la asociación o la agrupación tenga 10 integrantes. Pero Agroideas también tiene esquemas de plan de negocio para productores individuales, ¿ya? Eso va a depender de la entidad. ¿Alguna otra consulta?
Entonces, si no hubiese más consultas, ¿no? Muchísimas gracias por la atención. No se olviden solicitarle a la escuela los documentos que hemos mostrado, aparte de la PPT y la hoja de cálculo, ¿no? Los dos documentos en PDF para que ustedes los puedan manejar. Y una vez más, si requiriesen algún esquema, algún modelo de plan de negocios, con toda confianza me escriben al número de WhatsApp y yo les voy a alcanzar esos modelos para que ustedes los puedan revisar y los puedan tener como elemento base para la formulación de sus propios planes de negocio. De mi parte sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias. Sí, Jenny, me escribe nada más al número de WhatsApp que está ahí en pantalla y yo con todo gusto le remito los modelos de plan de negocio que usted me solicite. Bien, será entonces hasta una nueva oportunidad, Dios mediante. Espero haber podido contribuir al conocimiento. Las gracias también a la Escuela de Formación y Actualización Profesional Perú por la oportunidad brindada. Hasta una nueva oportunidad. Muy buenas noches con todos. Permiso.